Se conocen, pero... Las iniciales son de mis apellidos, Rodríguez de Juan, y me dedico a la música. Me dedico a intentar acercar la música a la gente, que es algo que me gusta desde hace muchos años y que he conseguido llevar a su punto más alto, yo creo que gracias a El Sótano y sobre todo gracias a Radio 3. Antes del Sótano, ¿tuviste ya algún programa similar? No, El Sótano fue mi primer programa de radio, pero comencé en otra emisora, en una pequeña emisora de Madrid que se llama Onda Latina, una emisora libre, en donde todos los que hacíamos programas poníamos un dinero todos los meses para poder tener el mantenimiento de la emisora. Y bueno, pues ahí te lo tenías que hacer tú todo. Hacías de técnico de sonido, de locutor y cambiabas los discos todo al mismo tiempo, con un equipo algo precario, pero también te servía mucho para curtirte, ¿no? Y para aprender. O sea, recuerdo el plato que había, a veces arrancaba en dirección contraria, mientras estabas hablando al micrófono y tenías que pararlo sin dejar de hablar e intentar recolocar la aguja. Bueno, era un poco locura, pero fue una buena escuela para mí. El Sótano fue un proyecto que tú propusiste, fue un casting que tú aprobaste. ¿Cómo empieza? El Sótano empezó en 2005, ahí en Onda Latina, en el barrio de Aluche, y en 2008 fue cuando se produjo el ERE en Radio 3, que salieron un montón de las grandes leyendas que había en la emisora. Y bueno, pues cuando me enteré de que eso había ocurrido y que iban a buscar nuevos programas, contacté con ellos para ver si les podía interesar. Y Diego Manrique, que me conocía porque yo trabajaba en Gruta 77, llevaba la revista G77, que editaba la Gruta, y hacía trabajo de promoción ahí. Diego Manrique me conocía y me propuso hacer un programa de ska, de música jamaicana. Entonces yo le mandé una maqueta de un programa de ska que se iba a llamar La Última Escapada, además. Y le mandé también una maqueta de mi programa, de lo que estaba haciendo en Onda Latina, del Sótano. Y a los 2 días Diego Manrique me llamó y me dijo que le había gustado mucho más el Sótano que el otro, que fue algo como... No me vio porque estábamos hablando por teléfono, pero mi sonrisa iba de oreja a oreja, ¿no? Porque decía, guay, porque esto es lo que yo quería hacer. A ver, si hubiera que haber hecho un programa de cumbias, lo habría hecho también. Que quería entrar en Radio 3, fuese como fuese. Pero poder hacer el Sótano y hacer un programa de rock and roll para mí era algo muy importante. Creo que acercar la música a la gente es el objetivo principal del Sótano. Después hay gente que dice que sí, hay mucho componente cultural, que es pedagógico, como decía un anteriormente entrevistado, ¿no? Aquí por vosotros. Pero yo creo que sí es pedagógico, es un efecto secundario. No es mi intención, aunque me gusta para dar información, pero me interesa más entretener que instruir, porque yo creo que la música es entretenimiento, incluso más que cultura, me atrevería a decir. La música es diversión, es algo para olvidarse un poquito de todo lo demás, o por lo menos la música que me gusta a mí. Entonces, bueno, pues no veo que sea necesario aprender con ella. Si alguien aprende, pues mira, estupendo, pero lo principal es pasarlo bien. ¿Sigue siendo el rock and roll una música maldita? El rock and roll, bueno, no sé. Yo lo sigo viendo, a ver, es que yo creo que hay como diferentes niveles, ¿no? Un nivel de rock and roll conocido mayoritariamente, al alcance de todos. Y después hay un rock and roll de base, un rock and roll de catacumba, que es donde yo empecé a moverme, sobre todo gracias a Gruta 77, que fue un poco mi universidad en todo esto, en donde se mueve un montón de gente, de sellos pequeños, de grupos, de pequeñas salas, de público muy fiel, que yo creo que hablamos un lenguaje bastante parecido, nos entendemos, somos un poco ajenos a modas y demás. Y bueno, pues en ese sentido, no maldito, yo creo que está bien, lo único que a un nivel muy minoritario. De vez en cuando hay excepciones y hay algún nombre que saca la cabeza al exterior y empieza a ser más conocido, una Imelda May, un J.D. McPherson, cosas que hacen que el rock and roll llegue un poco más a todo el mundo, ¿no? Pero yo el rock and roll genuino lo sigo viendo como algo muy de base, muy minoritario, muy de catacumba, y no sé si eso lleva al adjetivo de maldito. A ver, hay una cosa que está clara. En la repetición hay buena parte del éxito de una canción. Es decir, cuanto más veces
escuchas en tu cabeza la misma melodía y ese mismo estribillo, sobre todo si es una canción fabricada con conocimiento de cómo crear un gancho, ¿no?, para el oyente. Cuanto más te la repiten, más fácil es que se le quede a la gente. Y en eso, esa es la práctica que utilizan las radiofórmulas, ¿no? Eso hace que a ti, aunque no te guste una canción, pero cuando lo hayas por tercera o cuarta vez, es posible que te sorprendas sin querer cantando ese estribillo de esa canción que no te gusta. Y dices, ¿qué hago? No, cantando esto, ¿cómo me la han colado? Pero sí, ya han conseguido que se grabara ahí. A mí me parece que hay mucha música aprovechable y conceder tanto tiempo, tanta repetición a una misma canción, bueno, pues no es lo que a mí me gusta, sobre todo porque ahora mismo la música está al alcance de cada uno. Yo creo que un programa como El Sótano lo que hace es que mucha gente descubra un grupo gracias al Sótano y que después se pueda ir a cualquier sitio de internet o a una tienda de discos o Spotify, cualquier red de estas, y puede seguir investigando ese grupo o puede volver a escuchar esa canción. No hace falta que yo se la esté poniendo todos los días durante semanas o meses, ¿no? Que a día de hoy, 2016, en las noticias de la televisión se siga hablando de la movida, habiendo tantos grupos y tanta movida de la que hablar. Pues tú sabrás de esto un poco, ¿no? Te llegarán decenas de singles de grupos que quieren aparecer en tu programa. ¿No crees que deberían haber nuevos narradores, o por lo menos que existen nuevas historias que contar? Seguro que sí. Lo único que, bueno, yo creo que a los grupos de hoy en ese sentido, aunque tienen muchos más medios para grabar discos o para mover su música, lo tienen mucho más complicado en otros sentidos. Entre ellos el que se les haga caso. O sea, te piensas en aquellos primeros años de los 80, Jesús Ordóñez, Abibol y otros grandes de la radio, en sus programas pinchaban las primeras maquetas de todos los grupos que les llegaban, de Siniestro Total, etcétera, etcétera, en algunos casos sonando a rayos, ¿no? Por ejemplo, Desechables, ponían la primera maqueta de Desechables, que es algo, es difícil de escuchar, ¿no? O por lo menos de radiar, por mucho que molasen. Eso es algo que hoy no pasaría. De hecho, discos que están mucho mejor no llegan, ¿no? Y sí, seguro, se siguen agarrando a los 80, parece que los 80 venden, siguen haciéndose fiestas de los 80, discotecas con músicas de los 80, bares con música de los 80, mientras que lo de hoy parece que no se valora lo suficiente. Igual hay que esperarse 20 años para que se empiece a valorar lo que está ocurriendo hoy. Yo pienso que sigue habiendo mucho rock and roll, hay una buena escena, hay movimiento, hay bandas, se están haciendo cositas, pero sigue estando en un nivel de catacumba. Falta repercusión, les faltan puntos de apoyo, más medios que den salida a esas voces que hay. Si por ejemplo los 50 dieron el rock and roll, los 60 dieron el hippie, la psicodelia, los 70 el disco, etc., ¿qué aportan los 2000? Qué buena pregunta, tío. Es complicado, ¿eh? Los 2000 lo tienen jodido. Después de todo lo que ha pasado, parece realmente difícil que pueda haber una nueva revolución musical. Por lo menos como las hubo en los años 50, 60, 70, y podríamos tal vez llegar hasta el grunge de principios de los 90 como lo último que hubo en este sentido, en el que un nuevo rollo musical conlleve también un movimiento social, ¿no? Y una alineación social de muchos grupos de diferentes puntos del planeta, motivados por ello y alineados, ¿no? con esa filosofía cultural, artística. Yo creo que eso a día de hoy es realmente complicado que vuelva a ocurrir. No digas nunca de este agua no beberé, ¿no? Quién sabe lo que puede pasar, pero realmente hoy hay un exceso de oferta tremendo, con lo cual la gente, las audiencias, los públicos están abiertos a muchos focos de información, a muchos focos musicales. No es como en los 50, que aparecía alguien rompedor como Elvis, en los 60 alguien rompedor como los Beatles, o en los 70 alguien rompedor como los Sex Pistols, que podían aglutinar a mucha gente. Ahora mismo no aparece algo rompedor por un solo lado, aparecen muchos pequeños grupos que podrían ser rompedores, pero como son tantos no llegan a romper lo suficiente para captar a la gente necesaria para que haya una nueva revolución musical y social, ¿no? O esa es mi impresión. ¿Qué aportan los 2000? ¿Tú qué opinas?
que aportan los 2000. Lo veo muy difícil, pero bueno, mientras aporten diversión, entretenimiento y pasarlo bien, es más que suficiente. Yo creo que eso es el punto de partida. La oferta de ocio es cojonuda. Vamos, hay una cantidad de conciertos que ya se quisiera hace muchos años. ¿Cuál es el problema? Que seguramente si hablamos de rock and roll, lo que falta es demanda. Y esto es como la economía. La línea de la oferta y la línea de la demanda se cruzan y crean el punto de equilibrio. Si hay un exceso de oferta y una falta de demanda, pues eso conlleva un problema. Aquí cualquier día de la semana hay conciertos y si ya te metes en jueves, viernes o sábado, puede haber hasta un exceso de oferta que como público es algo apetecible, ya que te permite elegir qué es a lo que quieres ir. Pero para los que organizan conciertos puede ser algo realmente complicado, ya que si no hay gente suficiente para cubrirlos todos, eso implica que alguno de ellos tiene que perder. La oferta es buena, pero la situación no es fácil. El rock and roll es minoritario, no está todo el mundo ahí. ¿Crees que existen limitaciones a la hora de promover si tienes un local de conciertos, horarios, precios? Por supuesto, sí, existen limitaciones. O sea, abrir una nueva sala de conciertos en Madrid es algo muy complicado en cuestiones de licencias. O coges un traspaso de alguien que esté haciendo conciertos o no hay manera. No te permiten abrir un sitio y sonorizarlo de forma conveniente, que no molestes a nadie, poner todas las medidas que exigiese un protocolo para tener una sala de conciertos y que puedas tenerla. No, aún así necesitas un visto bueno y unos permisos que seguramente sea muy difícil conseguir. Yo creo que podría ser bastante mejor en ese sentido. Aún así, bueno, en Madrid tenemos unas cuantas salas que siguen peleando contra viento y marea, contra todo eso, pero hay que apoyarlas, hay que apoyar ese rock and roll de sala y esos conciertos de base, porque sin la base sí que nos quedamos sin nada, nos vamos a quedar con la basura de allá arriba. ¿Te parece excesivo el tiempo de fabricación de un disco de vinilo? Algo que le gusta mucho a los grupos de rock and roll, teniendo en cuenta que con internet es muy sencillo subirlo una vez está grabado. Sí, ahora mismo es una locura. A ver, yo creo que el vinilo es, a día de hoy, ser seguidor del vinilo conlleva un alto grado de fetichismo, y yo lo reconozco. A mí lo que más me gusta es el vinilo, pero soy consciente de mi fetichismo. Ocupa más espacio, es un poquito más complicado el manejarlo, no te lo puedes llevar al coche, necesitas un equipo mejor para poder disfrutarlo, pero oye, pero mola poner una aguja encima del vinilo, mola ver esa portada grande. Yo de hecho en mi salón solo tengo tocadiscos, no tengo reproductor de CD, los CDs los tengo que escuchar en el puto ordenador. Pero claro, un grupo graba un disco y tiene que esperar 5 meses o 6 meses para que le manden los vinilos de la fábrica. Tío, en ese tiempo los Beach Boys sacaban 2 o 3 álbumes, o sea, no les habría dado tiempo a estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que un grupo puede grabar un disco, sacar las canciones en internet, que se empiece a disfrutar, que salga el CD al poco tiempo y que cuando llegue el vinilo se venda el vinilo, pero en ese tiempo que le dé tiempo a ir trabajando y poder ir avanzando, porque si de cada single a cada single tienes que prepararlo, grabarlo, mandarlo, recibirlo y te pasan más de 6 meses, el proceso se vuelve muy lento, ¿no? Pero bueno, oye, que siga habiendo vinilo. Mientras haya vinilo, yo creo que la música se entenderá de otra manera. De hecho, para mí, el MP3 y estos formatos digitales, por muy útiles que son, me parece que han hecho que la gente menosprecie el valor de la música. Y eso es algo que me duele un poco. Cuando hay grupos que me mandan canciones del disco que acaban de grabar, dejándose la pasta, y lo sacan en vinilo, y me mandan un adelanto para que lo ponga en el programa a 100 MP3 de 128 o peor calidad, dices, tío, no puede ser que estés cuidando tu sonido en el disco que vas a sacar y que para la radio mandes un MP3 de mierda. Entonces, bueno, yo creo que hay que valorar más, y el vinilo lo que hace es que lo valores, porque ese objeto es tuyo y de nadie más, no es como un CD o un MP3. Larga vida al vinilo, que aguante. Pues os voy a dejar con una canción, que me tengo que ir para el sótano quitando, ¿vale? Vamos a poner... Sí, señor. Scallop potatoes, stewed potatoes, Irish potatoes, mashed potatoes.
Pray to the Hammerlock. To the Hammerlock. ¿Está listo, amigos? Un placer. To the